Estarán preguntándose, el pastor Obed decía, pues no, que mi esposa y yo, por la gracia de Dios, nos ha concedido el ministerio de familia, nos hemos preparado en familia muchos años y hemos regresado a la escuela, seguimos preparándonos en familia y el tema que ustedes tienen en manos, yo, pero ¿dónde está el tema de familia? Pareciera que no es un tema de familia, pero habla del proceso de la madurez. ¿Cómo llego yo aquí a ese tema? Desde que yo llego a la iglesia, siempre he escuchado, pues, ¿no? A los predicadores cuando están predicando, el Señor me ha dicho, ¿no? Que predique eso, ¿no? El Señor me ha revelado, el Señor me mostró en visión, ¿no? Y yo decía, pues, ¿no? Admiraba a esos hombres. Y hace varias semanas atrás lloraba, le decía, Señor, no sé qué predicar en Cajamarca. Recuerdo esa mañana. No sé qué decirle, Señor. ¿Qué quieres tú decirle tú a ellos? Y el Señor trajo a memoria un estudio que llevé en un diplomado de familia hace 6 años atrás, juntamente con nuestro pastor Rodolfo. Un estudio que llevé hace 6 años. Y vino todo el estudio, vino todo el esquema, exactamente lo que usted tiene en manos. Pero ¿por qué esto? Esto no es familia. Saqué mi libro, mis copias, mis borradores y comencé a ver. Y claro, ¿es esto lo que el Señor quiere que predique? Pues entonces esto voy a hablar. ¿Por qué ese tema? Mi esposo y yo trabajamos en consejería familiar, asesoría familiar, consejería terapéutica, que es más amplio, y hemos podido ver el problema en los matrimonios que vienen a casa. Y muchas veces es por inmadurez del hombre. Las actitudes infantiles, la inmadurez de hombres y mujeres. Hoy estamos en hombres, vamos a hablar de la inmadurez del hombre. Y realmente Dios me confirmó, sí, es esto. Ahora yo no voy a decir, pues no, Dios me dijo, pues no, Dios me mostró. Dios trajo a memoria un estudio que llevé hace 6 años. Yo no sé si aquí pues hay 50 personas que necesitan de esta palabra. Yo no sé si hay 30 personas, o hay 10, o hay una persona que necesite de esto. Bueno, le hablaré a esa sola persona que necesita esto. Pero estoy seguro que Dios me dirigió a predicar esto. Amén. Habla pues del proceso de la madurez. Ahí hay un versículo en Romanos capítulo 2 que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos, dice, ¿no? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que no nos conformemos, que no seamos conformistas, que tenemos que estar renovándonos día a día, cada día. Y esto es muy importante y creo que por ahí empieza la madurez del hombre. ¿Cómo lo tome esto? Y yo siempre he dicho que cada servicio, cada mensaje que se da en las iglesias es Dios haciendo terapia con su pueblo. El pastor Obed hablaba ayer de que muchas personas vienen muy afectadas, muy heridas, y él pues percibe muchas veces cuando es espiritual, y él ora por estas personas y son pues restauradas cuando es espiritual. Pero también decía el pastor Obed que cuando nuestro cuerpo físico es afectado nuestro espíritu y nuestro alma. Cuando nuestro espíritu es afectado nuestra alma y nuestro cuerpo físico. ¿Y cuando es afectado nuestro alma? Cuando es espiritual, oramos por la persona. Cuando es físico, vamos a el doctor Frey. Pero cuando es el alma, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y muchas veces venimos a la iglesia en esa condición. La sanidad del alma tiene un largo proceso. Muy largo. Que a veces orando, yo creo en los milagros. Y creo y he visto que Dios hace un milagro y sana esa alma. Pero yo también he podido ver que tiene un proceso, una ayuda profesional, psicológica, terapéutica. Al final de este tema, dice la fuente, el psicoterapeuta José Valdivia, y su libro es Formando una identidad, construyendo un destino. Es un psicoterapeuta cristiano.
Y habla, pues, ¿no? En su libro habla del proceso de la madurez que todo hombre pasa. Y que tenemos que pasar necesariamente. Y ahí vamos a empezar, y todos nosotros vamos a empezar con la etapa de la dependencia. Es una etapa necesaria en que usted y yo, el hombre, pasa por esta etapa de la dependencia. La dependencia generalmente pues es de 0 a 8, 9 años aproximadamente, y depende. ¿Por qué es dependiente? Porque depende de sus padres. No está en la capacidad de dar. Es dependiente. Él siempre va a pedir, yo quiero, dame. Él necesita de los adultos, de su entorno, de las personas mayores, porque está en la etapa de la dependencia. Él no puede dar, él solamente está en la etapa de recibir. También va a ser muy importante en la vida del niño en esta etapa que sea egotista. ¿Qué es egotista? Es algo de egocentrismo. El egocentrismo en una persona adulta, el ego, no es bueno. Pero en el niño se llama egotista. Es necesario que él tenga esto. Es una dosis que tiene él y no es malo en él. Pero luego va a llegar el tiempo donde él, por la edad que tiene, el crecimiento y el entorno y la ayuda de los padres, de la dependencia, ya va a ser necesario que él salte a la siguiente etapa, que es la contradependencia. Y la etapa de la contradependencia habla pues esa dosis de rebeldía que tiene que tener el muchacho, que se da pues entre la pubertad y la edad de la adolescencia, más o menos por ahí, ¿no? Esa dosis de rebeldía que tiene que tener es necesario, pero para eso están los padres, para el equilibrio también, no que ellos no puedan dar rienda suelta a esa libertad. Pero es necesario en la contradependencia, esa etapa de la rebeldía, donde ahí cuestionan. En la etapa de la dependencia, los niños quieren ser como su papá. Cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá. Cuando está en la etapa de la contradependencia, yo no quiero ser como mi papá. Cuando está en la dependencia, son las palabras de sus padres, son palabras de Dios. Cuando está en la etapa de la contradependencia, ya no es la palabra de su papá, ya no son ley para él. Entonces vemos ese cambio de la dependencia, ¿no? Que depende de los padres. Y en la etapa de la contradependencia, cuestiona todo, ¿no? ¿Han visto ustedes? Haz esto, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué a mí? Es esa etapa pues, que viven los adolescentes. Muchos de nosotros, todos los hemos pasado la etapa de la contradependencia. Pero llega un tiempo en que ya no tiene que estar en la etapa de la contradependencia. Ya no tiene que ser rebelde él ya. Él tiene que pasar a la siguiente etapa, al siguiente estadio, que es la independencia. Y es la etapa pues donde ya va aprendiendo a ser independiente, ya va aprendiendo a ser autónomo en sus ideas, ya va aprendiendo a valerse por sí mismo. En la contradependencia no puede, depender del mismo. Pero en la independencia ya va haciendo sus primeros meninos ya. Es la etapa donde toma las grandes decisiones que van a acompañarle a lo largo de la vida, como una profesión, un trabajo, una chica, por ejemplo, ¿no? Son decisiones importantes que en la independencia, en esa etapa, se van a tomar, porque la independencia significa ya valerse por sí mismo. No en la dependencia, no en la contradependencia, pero sí en la independencia. Pero llega también un tiempo en que ya no puede estar en la independencia, tiene que ya pasar a la otra etapa, en la etapa madura que se llama la interdependencia, que es la etapa madura donde yo entiendo, en un sentido entiendo que yo ya no dependo de mí, yo dependo de los otros y los otros dependen de mí. Es una relación con los demás donde yo ya puedo tomar decisiones que no afecten al entorno. En una etapa madura, en la interdependencia, yo ya veo que tengo que crecer, pero no pisoteando lo demás. Es algo donde ya se da el de servicio, el de dar. En la contradependencia y en la independencia no está en la capacidad de dar un servicio genuino, pero una persona que llega a la madurez que Dios quiere que lleguemos, entonces yo voy a poder servir genuinamente, voy a ver por los demás. Yo ya no voy a pisotear, no voy a surgir y querer alcanzar mis metas pisoteando lo demás a mi entorno de ninguna manera. En la etapa de la interdependencia es donde yo amo a mi prójimo. En la contradependencia no, ni la independencia tampoco. Pero vamos avanzando. ¿Cuáles son las conductas de una persona que se ha quedado pegado a una de estas etapas? Y aquí vamos a entender un poquito más. La característica de una persona que se ha quedado en la independencia, miren esa conducta negativa, es incapaz de nunca decir no. Es una persona que siempre está buscando complacer a los demás, nunca se niega a los que le piden, porque está buscando agradar a las personas. De alguna manera
quiere depender de servir a las personas. Una persona que se ha quedado en la dependencia va a buscar qué agradar a los demás. Va a buscar, el que se ha quedado en la etapa de la dependencia, va a hacer siempre algo buscando que el ser aceptado por la sociedad. Va a hacer algo para que de alguna manera haya aceptación de las personas, y que tiene que ver mucho con la baja autoestima. Y cuando lleguen a la iglesia, usted se da cuenta que tiene una baja autoestima, ¿qué va a hacer? ¿Va a orar por él? Déjenme decirle que no es lo correcto. Estaremos orando, pero ¿qué más tenemos que hacer? Porque con que llore, su baja autoestima no va a subir como una espuma de ninguna manera. Y como líderes que vamos a hacer aquí, que vamos a trabajar en células y van a venir muchas personas con muy baja autoestima. Y tenemos que tener en cuenta. Vamos a tomarnos nota de esto. Ustedes pueden llevarse esto y estudiar, buscar más, informarse más. Las personas que van a llegar, en qué etapa se han quedado, por qué es así. Porque se resiente mucho constantemente. No le dije nada, ya se resintió. Algo tiene que ver, algo pasó en su vida. Y en la etapa de la dependencia, si se ha quedado, ya debiendo haber ya estado en la etapa madura, en la interdependencia, se quedó por alguna circunstancia, por el entorno, lo que aconteció en su niñez, con la familia, algo afectó que se quedó en la etapa de la dependencia. Sus padres no le ayudaron tal vez. Y entonces esta persona siempre va a buscar que hacer algo para agradar a las personas. No lo hace genuinamente. Necesita llenar ese vacío que hay acá adentro. Necesita de otras personas para sobrevivir. Siempre estará haciendo algo. Se cansará. Hará el servicio, pero se cansará. Porque está buscando llenar un vacío que hay en esa persona. ¿Y qué de las personas que se han quedado en la etapa de la contradependencia? Habiendo ya sido maduras, se quedaron por alguna circunstancia en la etapa de la contradependencia. Son aquellas personas que tienen problema con la sujeción. Es aquel que no tiene conciencia de normas, es el que siempre se está rebelando, el que siempre está cuestionando, creando conflictos. Él siempre es aquella persona que está en la casa de los errores. Siempre está observando que tú te equivoques, siempre está observando. Es aquel que tú le dices, hermano, ¿usted cree que...? No, ¿por qué yo? Pero porque él. Siempre es una persona conflictiva, una persona que no tiene carácter, una persona pues, problemática. Algo pasó él, teniendo 30 o 40 años, pudiendo ya haber sido una persona madura ya. Y en consejería matrimonial hemos visto con esta actitud. Pero más adelante vamos a ver cómo afecta eso en mi persona, en mi trabajo, en la iglesia, en el matrimonio. ¿Está bien? Pero aquella persona que debiendo haber ya estado en la etapa de la interdependencia y se quedó por algún motivo en la etapa de la contradependencia, va a ser una persona conflictiva. Y a los líderes que manejan congregaciones, ustedes de repente de memoria ya vienen algunos hermanos, con razón, un cobezo, con razón, qué difícil se sujeta. Vamos a viendo más adelante. Y la persona que se ha quedado en la independencia son aquellas personas individualistas que tienen rasgos de narcisismo. Que es narcisismo, esas personas que se aman, que siempre están mirándose al espejo, ay, no hay como yo. Siempre están amando a ellos, difícilmente aman a su prójimo. Porque tienen una dosis de narcisismo, se aman a sí mismos antes que al prójimo. Siempre busca servir de los demás, tiene una capacidad de dar, pero esperando continuamente recibir y nunca está interesado por el servicio de los demás. Es más, el independiente busca que le sirvan a él. Él no está dispuesto a servir. Si sirve, su servicio no es genuino. Dice, pero ¿cómo afecta estas etapas? ¿Cómo afecta mi vida personal si me he quedado pegado a una de estas etapas? Dice, ¿cómo afecta mi trabajo? Si me he quedado en la etapa de la dependencia, tiene sentimientos de insuficiencia. En su trabajo, aquella persona que se ha quedado en la dependencia, difícilmente va a querer sobresalir, difícilmente va a querer aceptar los retos.
Difícilmente una persona que ha quedado en la dependencia, porque no olviden que el dependiente siempre está dependiendo de las personas. Entonces una persona dependiente no va a querer sobresalir en lo demás, no va a querer alcanzar metas, no va a querer ser el mejor del grupo, siempre va a ser uno más del montón. No, el dependiente es así, el dependiente siempre va a estar haciendo cosas, siempre va a estar haciendo algo para los demás. ¿Está bien? Entonces, ese es el dependiente, difícilmente surge, él tiene que depender de los demás, de las demás personas, y difícilmente él va a aceptar el reto. Pero ¿cómo eso afecta la contradependencia? ¿Cómo afecta en mi trabajo? En la contradependencia él siempre va a cuestionar las órdenes, le cuesta obedecer al jefe, a sus superiores. ¿Pero qué? ¿Otra vez? ¿Pero por qué tenemos que hacerlo de esta manera? ¿Qué le parece? O sea, él no opina. El contradependiente en su trabajo no sugiere, él quiere imponer sus ideas al jefe. Se olvida que es empleado y quiere imponer sus propias ideas. Es el contradependiente. No olviden que el contradependiente es rebelde. Tiene esas dosis de rebeldía. Le cuesta. Tal vez ustedes puedan ver personas así que es rebelde pero obedece. Sí, pero obedece ¿por qué? Porque lo tiene que hacer. Porque tiene que cumplir. Pero no lo es. No es una obediencia genuina. No es una obediencia verdadera. Como la que Dios espera de nosotros. El contradependiente siempre va a estar cuestionando las órdenes, ¿no? Le cuesta obedecer, le cuesta sujetarse. Y si fuera independiente, pues este hombre se cree autosuficiente en la empresa, en el trabajo, es una persona autosuficiente. ¿Le quieres enseñar? No, él ya se las sabe todas. Si eres menor de edad menor que él, olvídate, él no va a aceptar el consejo de un menor. ¿Y cómo afecta esto en mi servicio en la iglesia? Si yo fuera dependiente, si una persona que se ha quedado pegado a la dependencia, sirve, pero no genuinamente, sino que está supliendo su vacío, su falta de dependencia, siempre está buscando el afecto y la aprobación de los otros. La dependencia siempre nos va a llevar a hacer algo para agradar a las personas. No olviden, el dependiente busca la aceptación del entorno. Jesús fue un terapeuta de terapeutas. Y vamos a ver, ustedes recuerdan cuando él se encontró con un ciego. Y cuando se encontró con un ciego, la historia está en San Juan, él dice que no, fue el único lugar, él para las sanidades, él oraba. Él expulsaba a los demonios por el poder de su palabra. Pero aquí vamos a ver algo en particular. Dice que él escupió en tierra e hizo lodo ahí con la saliva. Agarró el lodo y le echó en los ojos al ciego. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido la opinión del entorno y toda la multitud que miraba? Y Jesús le va a decir a este ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó y rezó viendo. Pero yo estoy viendo algo aquí. Jesús haciendo terapia con un ciego. Está bien, era ciego de nacimiento, toda su vida fue dependiente. Pero Jesús quiso hacer terapia con él. De que una vez que le devuelven la vista, él ya no tenía que depender del entorno. Tal vez lo agarran del brazo para que lo lleve a un lugar. Siempre este ciego dependió de su niñez, siempre de terceras personas. Pero Jesús quiso hacer terapia, hizo terapia con él. Le pone el lodo en los ojos y le dice, ve y lávate al estanque. ¿Por qué no le dijo, por favor, llévenlo y que se lave el estanque? No dijo a otros que lo llevaran. Le dijo al propio ciego, ve y lávate. Y luego dice que luego que se lava, el ciego viene y dice, fue entonces. No dice que lo llevaron, dice que el ciego fue entonces. Y regresó también. No que regresó con lo que le llevaron, regresó solo. ¿Por qué? Jesús estaba haciendo terapia con él. Toda la vida estuvo dependiendo de otras personas. Pero ahora que te devuelven la vista, ya no vas a depender de otras personas. Ahora vas a depender de ti y de mí, gloria al Señor. Lo que Jesús estaba enseñando, que no debemos depender de nuestro entorno, debemos depender de Dios, debemos depender de Jesús, gloria al Señor. No podemos depender de otras personas. Un dependiente no mira eso, un dependiente busca que depender del papá, busca que depender de su entorno, tiene que hacer algo, que si no hago nada, no soy importante. El dependiente busca el reconocimiento, el dependiente busca que agradar a los demás, porque necesita llenar un vacío que hay en él. Y si fuera quedado en la contradependencia,
difícilmente vive en obediencia, le cuesta sujetarse, es conflictivo. Ay, estos hombres. No puede servir genuinamente el contradependiente. Ahora que estamos empezando este trabajo de célula, necesitamos capacitarnos, pero yo ya tengo experiencia, pastor. ¿Puedo abrir yo una célula? No puedes. Hay un trabajo, hay un formato que seguir. Pastor, pero usted me conoce, yo tengo años trabajando en la iglesia. No puedes. Simplemente no se le va a autorizar. Y más que fijo que esa persona dirá, pues no, el pastor no quiere acá de células. ¿Por qué? Porque se ha quedado en una etapa de la contradependencia. Difícilmente le va a costar sujetarse. Y va a afectar su propia vida. No afecta a los demás, él mismo se afecta. Entonces, uno que se ha quedado en la contradependencia, difícilmente se va a sujetar, difícilmente es una persona que no sirve genuinamente. Y aquella persona que se ha quedado en la independencia, ¿cómo afecta mi servicio en la iglesia? Dice que se reconoce a sí mismo, ignorando a los demás, no está preparado para ayudar a los demás. Puede servir, no quiere agradar a los hombres, pero busca la gloria de él. ¿Por qué? Porque se ha quedado en la independencia. Todo para mí, y si queda algo más, también para mí. No se olviden, en la etapa de la independencia, busca que otros le sirvan a él. Una persona que se ha quedado en la independencia y busca una chica, ¿está bien? Busca una chica y va a ver en ella de qué manera se puede beneficiar de ella. Sus emociones no le dicen eso, sus emociones del hombre que se ha quedado en la etapa de la independencia, yo la amo, yo la quiero. Pero su independencia está buscando que beneficiarse de la otra persona. No está buscando por amor. Ahora imagínense una persona que se ha quedado en la etapa de la independencia. Que se case con una persona que se ha quedado en la dependencia. ¿Se ha preguntado por qué hay personas que están casadas y mujeres que aguantan golpes? ¿Y por qué no se van? ¿Por qué no los demandan? Porque se han quedado en la etapa de la dependencia y necesitan de ese hombre pegalón. Creen que sin ese hombre no van a poder subsistir en la tierra. ¿Qué será de mi vida si él se va? Imagínense que se casen dos personas contradependientes. Todo el tiempo va a ser conflicto, golpes, peleas. Y los he tenido en casa, sentados ahí. Los he tenido y en mi delante han discutido. Perdón, si van a pelear afuera. Los he visto, nadie me ha contado. Dos personas que se han quedado en la etapa de la contradependencia. Es necesario que usted sepa. A sus islas van a llegar hombres y mujeres así. Van a estar escuchando el mensaje del cielo, cuestionando todo. Lo van a tener. Van a tener esas personas que se han quedado en la dependencia, tristes, que necesitan, y van a estar ahí en la iglesia. Vamos a orar por ellos. Pero que ellos entiendan que a través de la palabra de Dios, Dios va a hacer terapia con ellos. Es todo un proceso. Y si es espiritual, oraremos y Dios va a restaurar a su espíritu. Gloria a Dios. Pero tenemos que entender que tenemos que trabajar en esto. Como líderes tenemos que saber todo esto. Esas etapas donde cada persona tiene que pasar. Pero teniendo 30, 40, 50 años, haberse quedado en una de estas etapas es perjudicial. ¿Cómo afecta mi matrimonio si me quedo en la dependencia? No va a poder asumir su liderazgo de esposo, no va a poder asumir su liderazgo de padre, o necesita una esposa. Él no necesita una esposa, él necesita una mamá que lo ame y que lo atienda. Lo que generalmente pues decimos, ¿no? Tiene mamitis. Generalmente, nosotros hemos, como hombres machistas, ya gracias a Dios no lo somos, acá en la iglesia, gracias a Dios, siempre decimos, no, que mi esposa tiene mamitis, siempre quiere ir con su mamá. ¿Y qué de los hombres? ¿Qué de los hombres? No hacen nada. Sí, no, voy a consultar, voy a pedir consejos. Dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero ¿dónde va? ¡Qué terrible! No puede ser. Ellos difícilmente, le va a costar asumir su liderazgo de líder en casa. Es el líder, es el sacerdote. Pero como se ha quedado en la etapa de la dependencia, depende de su esposa. Depende mucho de su esposa, teniendo ahí la responsabilidad. ¿Y cómo le va a afectar si se ha quedado en la contradependencia? Va a ser muy agresivo, va a ser incomprendido y va a tener actitudes infantiles. En la contradependencia, son aquellos pues, que se han quedado con esa dosis de rebeldía. Debiendo haber pasado la etapa de la interdependencia, se quedaron pegados en la contradependencia. Y ellos pues van a ser
agresivos, son aquellos pegalones, son aquellos que golpean a su esposa, son agresivos con la esposa. Hay esposos que con un conflicto en casa le quiten el habla a la esposa, ¿sabían? Si yo dijera aquí alguien es agresivo con su esposa, yo estoy seguro que aquí nadie va a levantar la mano. Pero un conflicto con su esposa, ¿usted le ha quitado el habla unas horas? Déjeme decirle, no alce la mano, déjeme decirle que dice ser agresivo también. Eso es violencia emocional con la esposa, porque la esposa sufre cuando usted le quita el habla. Eso es violencia emocional. ¿No será de que se habrá quedado en la etapa de la contradependencia? ¿Será eso? Dígale al de su izquierda, creo que te están hablando a ti. No vale picarse, porque estamos entre hombres. El que se pica pierde. El que se pica pierde. Esto pasa. Ahora ustedes dirán, no, pero eso es en los conversos. Yo recibo en casa matrimonios cristianos. Yo recibo en casa matrimonios cristianos. Y cuando le pregunto a él, ¿qué tal, cómo estás? Y el matrimonio, bien. Y cuando estoy en consejería, dime, cuéntame, ¿cómo te va? Muy bien, somos felices. Allá, qué bien. Y cuando la esposa viene sola, otro día mi esposa le pregunta, conmigo le preguntamos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz en tu matrimonio? Y lloran. ¿Por qué? ¿Por qué? Y estamos hablando de hombres cristianos. Una hermana me dijo, tuvo una discusión con su esposo. Ellos son años de creyentes, años. Iban en su carro y estaban discutiendo en el carro. La discusión se volvió acalorada. El hombre se cuadró y le dijo, bájate de mi carro. No te puedo creer, ¿así te dijo? ¿O escuchaste mal? Así me dijo. Dime que no te bajaste. Me bajé. Ustedes se ríen. Ustedes han tenido que estar delante de ella como lloraba. Y yo tenía un mar de lágrimas adentro. Es difícil ser consejero. Es difícil. Es muy difícil. Ahora en consejería no le decimos lo que tiene que hacer. Cuando viene una pareja le decimos, ¿no? Vienen ustedes a terapia, deben saber que nosotros no le vamos a resolver sus problemas. Sepan ustedes eso. Uy, entonces nosotros les vamos a dar herramientas para que ustedes resuelvan sus problemas. Como líderes, ustedes tienen que aprender esto. Nosotros, como terapeutas, no le resolvemos, no debemos resolverles sus problemas. Le tenemos que dar herramientas para que ellos resuelvan sus problemas. Cuando uno no sabe, te vas a cargar. Te vas a cargar, hermano. Dale versículos. La Biblia dice así. La Biblia dice así. Confía en Él. Él hará. Gloria a Dios. Pero sigue viniendo en la célula. Dios va a hacer terapia contigo. Cada mensaje, cada prédica, cada palabra. Pero ¿por qué hay hermanos que tienen años en la iglesia y siguen con ese temperamento? ¿Por qué? Porque muchas veces somos oidores solamente y no hacedores. Creyentes olvidadizos. Pero Jesús siempre haciendo terapia con el creyente, con sus hijos, con su pueblo, siempre haciendo terapia. Y si nos convirtiéramos en personas hacedores, déjeme decirle que usted llegará a la cúspide de la madurez. Y es lo que Dios busca de usted. Y dice el versículo, no nos conformemos a este mundo. Y también nos dice que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y porque muchas veces nos convertimos a ellos. Por inmadurez, por inmaduro. Por inmaduro. No hay otra cosa. Si me quedo en la etapa de la independencia, ¿cómo afecta mi matrimonio? Él no va a querer amar a su esposa, él va a querer que lo amen a él, que lo sirvan a él, porque no está dispuesto a servir. Es indiferente a su entorno. No olviden que aquella persona que se ha quedado en la etapa de la independencia busca qué beneficiarse. ¿Qué voy a ganar de esto? Ese egoísta.
Si sirve, no sirve genuinamente, sirve a cambio de algo. El independiente. Pero llegamos a la etapa madura. La interdependencia es la última etapa de la madurez a la que todos debemos llegar. Gloria al Señor. Dice que se manifiesta con el servicio. Es aquella persona que sirve genuinamente a su prójimo. El que llega a la etapa de la interdependencia ha entendido que tiene que servir a los demás, que yo dependo de los demás y los demás dependen de mí. Es aquella persona que hace un servicio genuino, es una persona que se preocupa por el bienestar de su iglesia, es una persona que se preocupa por el crecimiento de su iglesia, es una persona que siempre está orando fervientemente por su iglesia, por su célula, es una persona que se respeta a sí mismo y respeta a los otros. Es aquella persona que ama realmente a su prójimo, gloria al Señor. Es una persona que se convierte en bendición y edificación para su medio, para su entorno. Es una persona que está preocupada no solamente por su iglesia, sino por el lugar donde vive, su sociedad, en que estoy aportando a mi sociedad, en que estoy aportando a mi nación. Mardoqueo fue una persona que se preocupó por su nación, amó la paz de su pueblo. Gloria al Señor. Y Mardoqueo es un gran ejemplo para nosotros, aleluya, que buscó el bienestar. Él buscó constantemente y lo consiguió. Fue una persona que llegó a la madurez. Es una persona que se convierte en bendición y edificación para su medio social, se ama y se respeta a sí mismo, y también él es capaz de amar y respetar a su prójimo. Gloria a Dios. Pero si yo estoy siendo una persona madura, he llegado a la etapa de la independencia, ¿cómo va a afectar mi trabajo? Dice ahí, es auténtico. Él está en la capacidad de darse a los demás, respeta su entorno, no cuestiona las órdenes, tiene muchos deseos de superación y le gusta trabajar en equipo. No se olviden, el dependiente y el contradependiente no le gusta trabajar en equipo. Él va a querer hacer su célula solo. Pero el interdependiente, él va a buscar a los demás porque ama a su prójimo. Vamos, hermana, vamos contigo, hermano, ¿puedo ir? Ven, claro que sí. Vamos a ayunar, busca personas. El dependiente busca solito ahí ayunar, no le dice a nadie. El dependiente va a estar deprimido siempre, porque el dependiente siempre es para adentro, el contradependiente siempre es para afuera, para el rechazo de las personas. En el trabajo, entonces, esta persona que madura siempre va a buscar, tiene deseos de enfrentar los retos, tiene deseos de superación, sin pasar por encima de los demás, ¿eh? Ojo. Es una persona que siempre está aceptando de buena gana los retos. Él no cuestiona las órdenes. Él opina, él sugiere. Las órdenes, no, está bien, hay que hacerlo. No, está bien, no, siempre está animado. Y su ánimo es contagioso a lo demás. Es una persona que siempre está animada. No se olviden que el desánimo, siempre hay mensajito por aquí, hermano, ore por mí, estoy desanimado. ¿Por qué no vienes? Tuve un problema con mi esposa y estoy desanimado en estos días. Dejó de ir a la iglesia. Yo no sé por qué siempre se tienen que agarrar por la iglesia. El desánimo nace acá adentro. El desánimo no viene del exterior. La circunstancia viene del exterior. Pero usted, hermano, usted líder, usted decide desanimarse o animarse. Amigo hermano Rodolfo, si usted está desanimado es porque usted decidió estar desanimado, punto. No, es que mi esposa, hermano, si usted lo conociera, no, que mi hijo es rebelde, mi hijo no quiere la iglesia, no, que mi esposa, no, señor, son circunstancias externas. El desánimo nace acá adentro. ¿Por qué? Porque usted lo decide. Ahora, ¿por qué usted está acá? Porque usted decidió estar aquí. Amén por eso. Usted decidió. Pudo haber ahí invitaciones, convencimientos. No, a la final es usted decidió estar acá. Yo escuché a una persona, un joven que quería estar aquí, y ya vio que el permiso no le iban a dar. Así que formuló una estrategia y dijo a su jefe, tal día voy a presentar mi carta de renuncia. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? A estas alturas. ¿Pero por qué quieres renunciar? Voy a salir de viaje. ¿Cuántos días? Tantos días. No hay problema, permiso concedido, vete y regresa el lunes al mediodía. Gloria a Dios. Es un hombre pues, que ama la iglesia. Un hombre en la contradependencia, otro retiro más.
voy a esperar que sea en Lima, más barato, más cómodo. Pero no, la iglesia se va para Cajamarca, yo me voy para Cajamarca. Gloria al Señor. Aleluya. Es una persona que ama a sus hermanos, que ama a su pastor, ama la obra. Aleluya. Él quiere estar ahí en esas cosas de Dios. Un contradependiente. No, de ninguna manera. Un independiente, menos. Un dependiente tal vez. No, yo voy a ir allá, voy a recibir. Yo necesito más. Pero no es genuino eso. ¿Qué más en la iglesia? En la iglesia, ¿cómo va a afectar esto? En la iglesia es una persona auténtica. En la iglesia no va a buscar su gloria. En la iglesia va a practicar la obediencia. Él reconoce que su capacidad no viene de él, sino de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y eso es lo que va a decir Pablo, ¿no? Mi competencia, va a decir, no viene de mí. Mi competencia, mi capacidad no es mía. ¿Por qué? Porque los hombres maduros reconocen que no es mi elocuencia, es la gracia de Dios que reposa sobre esas personas maduras, que reconocen que no es que he estudiado, varón, no es que hayas estudiado, la gracia de Dios sobre ti. Reconocen la humildad, que no buscan la gloria de Él. Y Jesús dijo, un hombre que vivió en la perfecta madurez, Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, punto. La madurez de los hombres. Y si usted hace algo, no debe hacer para la gloria suya. Un hombre que ha entendido y ha llegado a esa madurez, busca ahí el crecimiento de la iglesia, el discipulado de la iglesia, no importa que las palmas se lo lleven a otros, no me interesa. Yo trabajo para mi Señor. Yo no trabajo para las palmas, no trabajo para la gloria de nadie. No trabajo para mi gloria, para la gloria de Dios y punto. Es un hombre que no está buscando ahí las palmas, no está buscando la aceptación del entorno. No, yo trabajo y mira a Dios, yo hago mi trabajo. No importa que otros se den la gloria. Es un hombre auténtico. Aleluya. Es un hombre que está comprometido con la iglesia, comprometido con sus hermanos. Es un compromiso con los demás, pero sin sacrificar también su salud psicológica y personal. Ese es un hombre maduro. Pero el dependiente va a estar ahí, acá, allá, por buscar la aceptación, se va a cansar. Pero un hombre maduro no sacrifica su salud, pero él siempre está ahí sirviendo, ha entendido que él, su aporte es un granito de arena en la iglesia, gloria al Señor. Y en el matrimonio una persona madura es comprensivo. En el matrimonio, una persona madura ha entendido que después del matrimonio no es la iglesia, sino es su esposa. Déjenme repetirlo, porque algunos se escandalizan de esto. Pero ¿cómo que mi esposa primero y después la iglesia? El pastor B dijo en un presbiterio, ¿no? Que Dios no nos va a dejar amar más a la iglesia que a la esposa. Dicho, punto. El hombre maduro va a entender que después de Dios es mi esposa. No, pero mis hijos también. No, Señor, los hijos vinieron después. Primero vino Adán y Eva. Después de Dios, como hombre maduro, tengo que ver que después de Dios es mi esposa. No son mis hijos, no es mi mamá, no es mi papá. Después de Dios es mi esposa. Y solamente un maduro va a reconocer ese orden que Dios ha puesto. Un hombre maduro que ha llegado a la etapa de la interdependencia, escucha la voz de su esposa. Es una nota estas sí son notas de mi esposa. Un hombre maduro escucha la voz de su esposa siempre y va a aceptar que la opinión de ella es valiosa para él. Definitivamente, yo doy fe de esto, que la opinión de mi esposa es valiosa para mí. Muchas veces he tomado decisiones. Como hombre, yo tengo la decisión definitiva. Y las he tomado como machista en mis primeros años y he fracasado. He fallado. Y con el rabo de las piernas he ido de ella y en su madurez también ella me ha dicho, ya ves, yo te dije. Pero he entendido que su opinión es valiosa. Una persona madura que ha llegado a la etapa de la interdependencia siempre tiene la necesidad de, no, mi amor, ¿qué piensas? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Dios le ha dado la capacidad a ella que nosotros no tenemos, el poder de la intuición. Ellos ven más allá que nosotros. Ellos ven los problemas aun cuando todavía no han llegado. Dios le dio a ellas, no a usted.
A usted le dio el don de liderazgo, no a ellas, pero a ellas le dio el don de la bendición. Es más, tienen una capacidad para hacer varias cosas a la vez. 2 mesas. Un grupo de mujeres, un grupo de mujeres. Los 2 grupos parloteando entre sí. Y de pronto una de aquí se voltea y le dice a la otra, no, no es así, fue así, así, así. Y regresa y continúa con su conversación. ¿Quién puede hacer eso? Yo manejo, no puedo hablar con su celular. Ellos pueden saber varias cosas a la vez. Tienen una capacidad que solamente Dios le da a ella para hacer nuestro complemento, que vamos a hablar de eso más tarde, buena noche. Aleluya. Es el que está, una persona que llega a la interdependencia, el que está dispuesto siempre a darse por ella. Sabe que si él quiere amor, respeto y honra de sus hijos, primeramente va a tener que amar a la madre de ellos. Dios quiere siempre hacer terapia con usted. Jesús, el terapeuta de terapeutas, siempre quiere hacer a través del mensaje, a través de cada enseñanza, en la noche. Para mí, Jesús hizo terapia. La fe, como dijo, la fe es inmedible. ¡Aso! Nunca lo había visto de esa manera. La fe es inmedible. Y se vienen más enseñanzas. Y para mí Jesús va a seguir haciendo terapia con aquellos rebeldes que ahí está guardadito. Esa dosis de rebeldía que ha quedado, esos rezagos tal vez, ¿no? Jesús se encontró una vez con un leproso. ¿Y cuál era la actitud del leproso? ¿Cuál era el comportamiento del leproso? El leproso decía, por donde caminaba, soy inmundo, decía. En otras palabras, no valgo nada, no tengo autoestima, no los puedo ayudar, ustedes no pueden ayudar a mí, yo no sirvo para nada. En otras palabras, pero tuvo un encuentro con Jesús. Si quieres puedes tocarme, dijo él. Él tenía una necesidad. Y Jesús le dijo, yo quiero. Si quieres puedes tocarme. Yo quiero tocarte. Y Jesús lo tocó. ¿Qué le está diciendo? Yo quiero. Para mí tú eres valioso. Para mí tú sí eres importante. Para mí tú eres un instrumento poderoso en mis manos. Cada uno de ustedes son instrumentos poderosos. Pero tal vez haya áreas que trabajar. Tal vez de esto que hemos hablado ahora, tal vez ha despertado algo, ha recordado algo. Sí, tal vez. Yo creo que sí, con razón me cuesta cada vez que... Porque yo era así, yo reconozco. Cada vez que queríamos hacer algo en Villa María, y el pastor ¿podrá venir? No, sale de viaje, no puede. Ay, porque se da más lejos, Villa María está más cerca. Ay, Dios hizo terapia conmigo. He entendido que la obra está creciendo. Y Dios me puso ahí. Aleluya. Y Dios lo puso a usted ahí donde está congregando, donde está liderando, ahí las células que usted le va a dar. Dios le puso a usted. Para que sea un instrumento poderoso en la mano de Dios. Para que a través de usted lleve sanidad emocional a las personas. La sanidad, si es una cuestión espiritual, una oración eficaz y firme y ya está, y punto. En ese instante yo creo que suceden esos milagros. Cuando está afectada nuestra alma, tiene un proceso. Que a veces Dios va a hacer un milagro también y va a restaurar totalmente. Pero muchas veces necesita una terapia, una ayuda de usted. Y usted lo tiene que guiar. Cada palabra de Dios, cada versículo de la Biblia, llegue a nuestro corazón. Y que eso vaya ahí limpiando, vaya trabajando en nuestra alma. Dios quiere personas maduras, que enfrentemos las situaciones con humildad. Las competencias, las células se van a dar y las competencias van a venir inconscientemente. Oye, ya se duplicaron, ya se multiplicaron, ya nosotros todavía rápido, hay que imitar a cualquiera. Se han bautizado 8 y nosotros 1, ¿no? Bautízate, por favor, que por acá te doy premio, te llevo en taxi. No, esto no es una competencia. Inconscientemente se puede dar, pero de ninguna manera. Una persona madura en la fe no puede trabajar en base a una competencia. De ninguna manera. Nosotros no convertimos a las personas. Dios las convierte. Nosotros como instrumento tenemos que ser ahí, que guiarlas, llevarlas. Dios está buscando personas maduras. En todos estos años he visto creyentes infantiles. El ver llorar a su esposa me muestra qué actitud tiene el esposo. Todos estos años he podido ver, no estamos hablando de personas inconversas, personas creyentes. Y es triste ver los matrimonios, cómo decaen. Es triste ver a la esposa cómo sufre.
Lejos está de tratarla como un vaso más frágil. Dios está buscando personas maduras. Hombres maduros van a dar células fuertes y maduras. Iglesias fuertes y maduras. No mirando lo suyo propio, sino mirando al prójimo. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a inclinarnos nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque estamos en un tiempo, Señor. Estamos en un tiempo, ayer, hoy y mañana, Señor. Y tú estarás haciendo terapia a través de tu palabra, utilizando tu siervo, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. No has dejado de hacer terapia conmigo desde que yo llegué a tus pies, Señor. Y te doy gracias como has sanado mi alma, Señor. Te doy gracias, Padre. La gloria y la honra es tuya, mi Señor. Padre, que tú sabes y tú conoces a tus hijos. Hoy otra vez has traído a memoria en algunas personas, tal vez, cómo se conducen en la iglesia, cómo se conducen en su trabajo, cómo se conducen en su hogar. Y tú quieres hacer terapia con ellos también, cada día, Señor. Pero siempre hay un inicio, que reconozcan que necesitan de ti. Necesitan esa terapia que viene de ti, mi Dios. Que tienen que reconocer que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Y es recibiendo tu palabra, Señor, cada día y poniéndolo por obra, Señor. Ese es haciendo terapia, Padre. En esta noche, si alguien ha reconocido, tal vez, que se ha quedado en alguna de estas etapas, yo te quiero invitar que tomes una decisión de que a partir de ahora no solamente seas oidor, porque si eres oidor, tendrás 10, 15, 20 años en la iglesia y jamás llegarás a la etapa madura que Dios quiere que llegues. Empieza hoy aceptando la terapia todos los días a partir de hoy. Todos los servicios que tú llegues, recíbelo como una terapia. Y si tú quieres aceptar esa terapia a partir de hoy, empezar esa terapia con Jesús, yo te invito a que pases adelante y yo voy a orar por ti. Quiero orar por ti, Dios me da autoridad y con esa autoridad que Dios me ha dado, yo voy a orar por ti, para que hoy tú empieces una terapia, no con un psicólogo, sino con Jesús mismo. Cada mensaje, cada culto, cada servicio, cada célula, Dios te está hablando. Dios te estará hablando. Tu parte es solamente ponerlo por obra. Gloria al Señor, y Dios estará haciendo terapia contigo. Dios te estará llevando de la mano. Jesús, el terapeuta de terapeutas, te estará llevando de la etapa de la dependencia a la etapa de la contradependencia, a la etapa de la independencia, y Él te quiere tener en la etapa de la interdependencia. Dios no quiere que dependas de los hombres, Dios quiere que dependa de su Hijo Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti a estas personas, Señor. Pongo delante de ti, Señor, que han reconocido su debilidad, Señor. Haz terapia con ellos, Señor. En esta mañana ellos han reconocido, Padre, una debilidad, mi Dios, que ya no va a ser más un impedimento para su crecimiento. Señor, ellos hoy han tomado una decisión seria. Como hombres, Señor, han tomado una decisión, Señor, trascendental, Padre. Señor, ellos están en camino hoy, a partir de hoy, empiezan a hacer terapia con Jesús, y a partir de hoy no van a parar hasta llegar a la edad madura, Señor, a la interdependencia, donde el servir va a ser una delicia. El servir a mi prójimo, Señor, va a ser un deleite, gloria al Señor. Ya no va a ser una obligación. Mi obediencia, Señor, a mis superiores, mi obediencia a mi pastor, ya no va a ser una fuerza.
Hoy, Señor, será con una alegría, Señor. Te serviré, Señor, estando en la etapa madura. Serviré genuinamente, verdaderamente, Señor. No sirviendo en los ojos, Señor, sirviéndote, mirando a Dios. Te doy gracias por cada una de estas vidas que han reconocido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Así como tú tocaste a ese leproso y le dijiste que eras importante, Señor. Toca a cada uno de estos hombres. No yo, sé tú, Señor, tocando. Diciéndole que tú eres especial. Hermano, hombre, tú eres especial, eres importante para Dios, eres importante para tu esposa, eres importante para tu familia, eres importante para tu iglesia, eres importante para tu sociedad, eres importante para tu nación. Ama la paz de tu nación, ama la paz de tu pueblo, ama el trabajo de tu iglesia, aleluya. Ama la obediencia con un pan de cada día, ama el servir todos los días, deleítate en servir. Ahí comprobarás que habrás llegado a la etapa de la interdependencia. Gózate en servir, gózate en escuchar la opinión y sugerencia de tu esposa, gózate en oír las opiniones de tu esposa, aleluya. Gózate y disfruta en dar cada día más para tu esposa, aleluya. Disfruta valorar a tu esposa, gloria al Señor. Disfruta servir a tu esposa, disfruta servir ahí donde Dios te colocó. Ahí te colocó con un propósito que solamente tú, Señor, lo llevarás a cabo. Te quiero dar gracias, Señor, por estos hombres, Señor, que han reconocido, mi Dios. Te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú te estás glorificando en estas vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Gracias, hermano Alberto.